Entonces vamos a empezar con la clase hoy haciendo un breve repaso de lo que hicimos la clase pasada, la última clase de teoría. Eh, por fin nosotros habíamos comenzado con uno de una de las técnicas de inferencia que vamos a ver en este curso, que es la estimación, ¿no? Habíamos dicho allá al principio, cuando empezamos la unidad, que hay dos formas de hacer inferencias sobre parámetros de poblaciones. Una es la estimación y otra es la prueba de hipótesis. Las pruebas de hipótesis. Las pruebas las vamos a ver en la unidad que sigue. Ahora vamos a seguir con la estimación. Entonces, ¿qué significaba estimar un parámetro? Vamos a hacer rápidamente una reseña de lo que vimos. ¿Qué significa estimar? Supónganse que ustedes tienen una variable X, vamos a tomar como un ejemplo preciso, una variable que tiene como parámetros su media y su varianza, por ejemplo, y queremos estimar mu, su media o valor esperado. Entonces hay dos formas de hacer eso. La primera es tomar una muestra de tamaño n de la población, una muestra aleatoria, y mediante algún estimador apropiado, digamos X raya, efectuar la estimación. Es decir, tomamos los elementos que están en la muestra, los reemplazamos en la fórmula. Ustedes recordarán que la fórmula de la media muestral es la suma de igual a 1 hasta n de xi sobre n. Reemplazamos la primera observación más la segunda, más la tercera, más la cuarta, más la enésima observación. Hacemos la suma, dividimos por n y tenemos estimado el parámetro mu. Eso se llama una estimación puntual. ¿Cuál es el problema de las estimaciones puntuales? Habíamos dicho que hay un solo parámetro, mu, y en general hay muchas estimaciones posibles, una para cada muestra que nosotros tomemos de la población. Entonces, ante una situación particular, no sabemos hacemos la estimación, vamos a obtener un número y no sabemos si ese valor está cerca o es próximo al parámetro desconocido o no es próximo. Es decir, la estimación puntual es como tirar al blanco, ¿no? Imagínense ustedes que tienen un blanco acá y en el centro tienen el parámetro. Entonces, toman la muestra, hacen la estimación y lo que no saben es dónde pegó en el blanco. Si pegó acá la estimación, si pegó acá la estimación, si pegó acá la estimación, si pegó acá, no se sabe. Cuanto a los valores, a eso me refiero, ¿no es cierto? Entonces, en todo proceso de estimación puntual hay un factor de incertidumbre que no se puede evitar, ¿no? Porque no tenemos cómo saber dónde pegó nuestra estimación. Es decir, no podemos saber cuál es la diferencia esta. Mu menos X raya. No se sabe cuánto vale esta diferencia, porque no conocemos mu. Entonces, una forma de, podríamos decir, controlar de alguna manera ese factor de incertidumbre que nosotros tenemos en las estimaciones puntuales, podemos hacer la estimación del parámetro mediante una estimación puntual. Perdón, una estimación por intervalo. Una estimación por intervalo, habíamos dicho que consistía en construir un intervalo que va a estar compuesto de dos números. El primer número que se llama límite inferior de confianza y el segundo número que es el límite superior de confianza. Esta es la confianza, habíamos dicho que la confianza se llamaba 1 menos alfa, número superior de confianza. Entonces, esto va a ser un número, esto va a ser un número, y nuestro parámetro desconocido decíamos que iba a estar comprendido entre el límite inferior de confianza y el límite superior de confianza con esta confianza. Acuérdense que 1 menos alfa era un número real que pertenecía al intervalo real 0, 1, sin poder ser 0 ni ser 1. Cuando más cerca de 1, fijemos el valor de alfa, de 1 menos alfa, más seguro, si se quiere, vamos a estar de que nuestro intervalo va a estar, perdón, nuestro parámetro desconocido va a estar, si me permiten la expresión, apretado entre esos dos números que nosotros calculamos, comprendido mejor entre esos dos números
que nosotros encontramos, ¿no? El límite inferior de confianza, el límite superior de confianza. Ahora, el problema en las estimaciones puntuales, perdón, por intervalos, es encontrar estos valores, es decir, encontrar cuánto vale el límite inferior de confianza y cuánto vale el límite superior de confianza. Bien, en la clase pasada nosotros habíamos visto cómo se podía estimar mediante un intervalo de confianza la media de una población. Es decir, nosotros vamos a ver cómo se puede estimar la media de una población, mu, desconocida, cuando la muestra se toma de una población normal con varianza conocida, cuando la muestra se toma de una población normal con varianza desconocida, o sea, no se conoce la varianza, y después cuando la muestra se toma de una población de la cual no se sabe cuál es su distribución y tampoco se conoce su varianza. Es el caso más real que nosotros podemos ver. Entonces, ¿cómo construimos nosotros el intervalo de confianza para la media en el primer caso? En el caso nosotros teníamos una población normal, con distribución normal, con varianza conocida. Entonces, el fundamento teórico, lo voy a hacer rápido porque ya lo vimos, era el siguiente. Nosotros teníamos nuestra población o nuestra variable que tenía distribución normal, digamos, con una media mu, vamos a suponer que la conocemos momentáneamente, con una varianza sigma cuadrado. Hemos dicho que si de esta población nosotros tomábamos muestras aleatorias de tamaño n, con reposición de la población que estamos estudiando, entonces la variable aleatoria, habíamos dicho x raya, tiene también distribución normal, o sea, si la población es normal, la x raya también es normal, con la misma media que tiene la población y con una varianza que es la varianza de la población dividido el tamaño de la muestra. Eso cuando vimos las distribuciones muestrales de x raya. Como conclusión, o como, no como conclusión, sino como consecuencia, mejor dicho, de esta propiedad, habíamos dicho que la variable aleatoria z, que era x raya menos mu, sobre sigma raíz de n, esta variable aleatoria es una normal estándar. Bueno, bueno, y ahí, digamos, hicimos un planteo y llegamos finalmente, esto ya voy a dar el resultado, a el primer intervalo de confianza. Decía que x0 menos z sigma raíz de n es menor o igual a mu, menor o igual a x0 más z sigma raíz de n, perdón, raíz de n, me faltó la raíz, raíz de n igual a 1 menos alfa. Y habíamos dicho que los valores z menos z dependían de 1 menos alfa. Por ejemplo, si 1 menos alfa es 0,95, habíamos dicho que menos z es menos 1,96 y z 1,96. Si 1 menos alfa es 0,99, z es 2,58 y menos z es menos 2,58. Este sería el primer intervalo que nosotros construimos en la clase pasada. Entonces hicimos un ejemplo y lo interpretamos. Y habíamos dicho, o visto, mejor dicho, qué pasaba cuando nosotros aumentábamos 1 menos alfa. Cuando nosotros aumentamos el valor de 1 menos alfa, estamos más seguros de que entre este número real que está acá, recuerda, este vendría a ser, este, este, este número que aparece acá es el límite inferior de confianza. Y este número que aparece acá es el límite superior de confianza. Estos valores que nosotros tenemos que encontrar. X0 raya es el valor de la media muestral calculado con la muestra de tamaño n. Entonces, los valores de z y menos z habíamos dicho que dependían del valor de 1 menos alfa. Eso es, muy resumidas cuentas, lo que vimos la primera parte de la clase pasada. A ver, estoy buscando. Ir cerrando cosas porque
Ahí está. Entonces acá está lo que dijimos, estimación puntual, la única condición que nosotros necesitábamos de la muestra para hacer una estimación puntual es que la muestra sea aleatoria. El problema en muchas estimaciones y un solo parámetro para estimar, la forma del intervalo de confianza y lo que dije, vamos a ver cómo se construyen intervalos de confianza cuando la muestra se selecciona una población con distribución normal y varianza conocida, que es lo que vimos en la clase pasada y que ahora repasamos rápidamente. Cuando la muestra se selecciona de una población con distribución normal con varianza desconocida. Y el tercer caso es cuando no se sabe ni la distribución de la población ni cuál es y no se conoce la varianza de la población, ¿no? Entonces, esto es lo que vimos en la clase pasada, todo digamos, arrancado, digamos, de este gráfico. Habíamos planteado este enunciado de probabilidad, habíamos visto qué significaba, habíamos hecho algunas manipulaciones algebraicas dentro del paréntesis, habíamos llegado a lo que se llama intervalo probabilístico de confianza, y lo habíamos interpretado a partir de como es una probabilidad, a partir de la definición de probabilidad como frecuencia relativa. Es decir, ¿qué significaba este intervalo? Bueno, si acá nosotros poníamos 0,95, Z menos Z habíamos dicho que eran 1,96 menos 1,96, acá está escrito el intervalo, ¿eh? Sin poner el de probabilidad, sino escrito en forma resumida, y habíamos dicho que podíamos interpretar lo siguiente: si nosotros repetíamos, tomábamos muchas muestras aleatorias de la población de tamaño n, este evento iba a ocurrir en el 95% de los casos y solamente en un 5% no ocurre. Es decir, cuando calculemos los extremos superiores y el extremo inferior en cada caso, de todos los intervalos que nosotros podamos construir de esa manera, el 95% va a tener la media como punto propio y el 5% no. Bien, ahí está todo lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Hicimos el ejemplo. Acá es un intervalo 99%, había que corregir acá, ¿no? No 95%, porque si no es el mismo intervalo que el anterior. Y bueno, vimos cuáles eran las consecuencias. Habíamos visto que cuando aumentamos la confianza, el intervalo se nos hace más ancho, hay mayor amplitud entre el extremo inferior y el extremo superior, y que eso traía como consecuencia una disminución en la precisión de la estimación, ¿no? Es menos preciso el intervalo. Bien, después vimos, a ver, vamos de vuelta para nuestra filmina. Acá, habíamos arrancado de acá, que si teníamos una variable con distribución normal, medida muy, varianza conocida, tomábamos muestras, X raya tiene distribución normal con la misma medida de la población y una varianza que es la varianza de la población dividido el tamaño de la muestra. Eso nos permitió escribir esta variable o definir esta variable. Fíjense que en esta variable aparece sigma, porque la conocemos. Ahora, ¿qué pasa si no conocemos sigma? ¿Qué pasa si no se pueden construir intervalos? Sí, afortunadamente sí. Porque habíamos dicho que esta variable t, definida de esta manera como x raya menos u s raíz de n, habíamos dicho que si las muestras se tomaban de una población con distribución normal y varianza desconocida, pero la población tiene que tener distribución normal, esta variable habíamos dicho que tenía distribución t de student con n menos 1 grados de libertad. Y habíamos dicho que acá aparecen dos nuevos conceptos, ¿no? El concepto de la distribución Student y lo que nosotros conocemos como grado de libertad. Entonces, dada la importancia que tiene la distribución T de Student, vamos a hacer un breve repasito de cuáles son sus principales características. Acá está lo que yo acabo de exponerle recién. Entonces, como toda función de densidad, la distribución de densidad, porque ¿cómo se llama? Modeliza probabilidades de variables aleatorias continuas.
La función de densidad de student tiene esta fórmula que está acá, ¿no? Que como dijimos es bastante compleja de entenderla, porque encima este tau acá, este gamma que aparece acá, está definido por esta función que se llama la función gamma, es decir, es bastante complicada, mucho más complicada que la normal estándar o la normal, esta función de densidad, simplemente la presentamos. Lo que sí nosotros, ¿por qué no la vamos a utilizar? No la vamos a utilizar. Lo que sí vamos a utilizar, ya habíamos dicho, son las propiedades de la función de densidad. Vamos a repasarla. Entonces, decíamos que si una variable aleatoria tiene distribución t de Student, entonces t puede tomar cualquier número real entre menos infinito y más infinito. Es decir, no tiene, eh, no tiene limitaciones en cuanto a los valores de la variable, si pueden ser positivos, cero o negativos. Lo que sí está limitado son sus imágenes. Y si yo tomo cualquier valor dentro de este intervalo que está acá, por ejemplo, el cero, ¿cierto? Lo reemplazo acá, hago todas las cuentas y acá, ¿no? Y hago todas las cuentas posibles, siempre voy a tener un número real positivo, ni siquiera cero, siempre positivo. Eso significa que cuando nosotros grafiquemos esta función, si la podemos graficar, siempre el gráfico va a estar por encima del eje horizontal. Habíamos dicho que el valor estimado de t de la variable t que tiene distribución t de Student es 0 y la varianza es n sobre n menos 2. No tiene mucha importancia para nosotros la varianza, así que vamos a quedarnos solamente con este valor que sí nos interesa. Otra de las propiedades que tenía la función de densidad, como está acá, el gráfico de f de x es simétrico en forma campana y centrada en cero. O sea, la forma de la gráfica es muy parecida a la normal estándar. Acuérdense ustedes que la normal estándar estaba centrada en cero también. Bueno, acá no se ve muy bien, pero este pequeño numerito es cero. Esto es menos 1, esto es 1, esto es 2, esto es menos 2. La gráfica de la función tiene forma de campana como la normal estándar y está centrada en cero. Es otra propiedad. ¿Por qué? Como recién vimos, la media de t es 0, o el valor esperado de t es 0, o sea que la densidad el gráfico de la densidad está centrado en 0. Otra propiedad que tiene la función, la distribución de Student, es que si nosotros, ¿esto qué quiere decir? Que el área bajo la curva, esta propiedad es la propiedad de todas las densidades de probabilidad, no solo la t de Student. Es decir, el área bajo la curva, para todos los valores de la variable, siempre va a ser 1. Es decir, el área bajo esta curva, bajo la gráfica de la función, es 1, ¿vale? 1. ¿Está? Y eso lo comparte con todas las funciones de densidad que nosotros podamos imaginar. Esto que está acá, no sé qué quise escribir acá, realmente estaba pensando en la luna de Valencia. Voy a poner, no sé qué puse, esa propiedad que está ahí, la inventé yo. Pero la propiedad debería decir que si nosotros queremos calcular, si quisiéramos calcular, tenemos una variable t, imagínense, que tiene una variable t que tiene distribución t de Student, ¿no? Entonces, si quisiéramos calcular, estaba pensando en los intervalos de confianza seguramente, la probabilidad de que A sea menor o igual a un valor de la variable t menor o igual a b, deberíamos calcular la integral entre A y B de f de t diferencial t, como deberíamos proceder con toda densidad continua. Es decir, vamos a hacer un grafiquito orientativo. Si acá están todos los valores de la variable, esta es la forma aproximada de la densidad de probabilidad, centrada en cero. Si nosotros tenemos un A por acá y un B por acá, valores de la variable t, queremos calcular la probabilidad de que
un valor de t se encuentre comprendido en este segmento que está acá, lo que tenemos que hacer es calcular el área bajo la curva, como toda densidad de probabilidades. Acuérdense que en la densidad de probabilidades, área y probabilidades son equivalentes, concepto equivalente. Se ve que acá estaba pensando en los intervalos de confianza, por eso puse 1 menos alfa, ¿no? Pero está mal eso, así es la propiedad, ¿no? Que es la heredad de todas las densidades. Bueno, y habíamos dicho que hay una distribución T para cada grado de libertad Kn-1. Entonces, más o menos tenemos identificada qué es cómo es las principales propiedades de la densidad T, ¿no? La distribución T de Student. Lo que tenemos que ver ahora qué es los grados de libertad. A ver, y habíamos visto que, como dice la propiedad, hay una distribución T, así que no hay una sola, sino que si nosotros cambiamos los grados, fíjense cómo están calculados los grados de libertad, n-1, el tamaño de la muestra menos 1. Hay una curva para grados de libertad que nosotros, una densidad T, una distribución T para cada grado de libertad que nosotros consideremos. Después vamos a ver qué son los grados de libertad. Y acá habíamos mostrado un gráfico donde el cual teníamos varias distribuciones T para distintos grados de libertad. Se ve que a medida que van aumentando los grados de libertad, la curva se va haciendo más plana. Y esta propiedad es muy importante. ¿Qué dice? Vamos a leerla. A medida que los grados de libertad aumentan, los valores de probabilidad de la distribución T tienden a los valores de probabilidad de la distribución normal estándar. Quiere decir, fíjense que los grados de libertad se calculan a ver qué significan, ¿no es cierto?, los grados de libertad, haciendo el tamaño de la muestra menos 1. Tamaño de la muestra que es n menos 1. Entonces, lo que nos está diciendo esa propiedad es que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, la distribución T se parece cada vez más a la distribución normal estándar. Eso es lo que quiere decir esta propiedad que está acá. El límite para la distribución T, cuando los grados de libertad tienden a infinito, es decir, se hace muy grande el tamaño de la muestra, los valores de probabilidad calculados con la distribución T de Student van a ser muy parecidos a los valores de probabilidad para la distribución normal estándar. Esto es importante porque cuando uno tiene muestras grandes y debería trabajar con la distribución T, puede hacerlo con la distribución Z, porque los valores de probabilidad van a ser muy parecidos. Eso lo vamos a ver después en algunos ejemplos en particular. Bueno, ya habíamos visto cómo se calculaba, es decir, si nosotros tuviéramos que calcular una probabilidad como esta que está acá, bueno, esta no. Tuviéramos que calcular una probabilidad de esta manera, con lo que es la función de densidad que acabamos de definir, la cosa sería bastante complicada. De hecho, no se hace de esa manera, se utilizan tablas, hay tablas, voy a borrar algunas cosas porque si no... Existen tablas de probabilidad que nos permiten calcular probabilidades para la distribución T, de la misma manera que existen tablas para calcular la probabilidad de la distribución normal estándar, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con la normal estándar, en ningún momento calculamos una integral para calcular áreas, para calcular probabilidades, simplemente lo hicimos a partir de las tablas. Ustedes tienen una tabla, la aula virtual, y la tabla es más o menos parecida a esta que está acá. No es exactamente igual, pero en los fundamentos es parecida. Acá en nuestra tabla dice grado de libertad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y sigue la tabla. Copié solamente un pedazo porque si no, no me entra todo. Entonces tenemos la primera columna, grado de libertad, y en la primera fila la probabilidad acumulada hasta el valor que nosotros encontremos en la tabla de probabilidad. Es decir, nuestra tabla de probabilidad, o sea, lo que hace es lo siguiente. Supónganse que
acá está la distribución T, y vamos a suponer un valor T0 de la variable T. Entonces, cuando nosotros calculamos la probabilidad de que T, la variable T, asuma el valor de 0 o menor, lo que estamos calculando es esta área que está acá, la probabilidad acumulada. T0 es esto, nos salió muy lindo. Vamos a ponerlo. Menor o igual a T0. Cuando calculamos esa probabilidad, depende, acá nos va a dar un número. Lo que estamos calculando es probabilidad acumulada, como en la normal estándar. Hay otra tabla que en vez de dar la acumulada, da el complemento de la acumulada, pero bueno, elegimos esta como podríamos haber elegido cualquier otra. Para mí es más cómoda trabajar con la acumulada que con el complemento de la acumulada. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, como dice acá el enunciado al final de la filmina, ¿no? Suponga que una variable aleatoria tiene distribución t con 10 grados de libertad. Hallar el valor que acumula 95% de probabilidad. Entonces vamos a poner, digamos, escribir la variable, o sea, con esta expresión, por ejemplo, T10, se dice una variable aleatoria que tiene distribución t con 10 grados de libertad. Entonces tenemos una variable con esa característica y queremos ver cuál es el valor de la variable, este valor estamos buscando, que me acumula el 95% del área bajo la curva. Entonces, ¿cómo plantearíamos eso? Queremos encontrar cuál es el valor de t que nos acumula el 95% del área. O dicho de otra manera, una vez que calculemos, encontremos ese valor, lo que vamos a decir es la probabilidad de que un valor de la variable aleatoria tome ese valor o menos va a ser de 0,95. Entonces, ¿cómo procedemos? Bien, es fácil, ¿no? Primero entramos por los grados de libertad, 10, porque nuestra variable aleatoria tiene de grado de libertad, y no metemos en el cuerpo de la tabla hasta que encontramos en la parte superior 0,95. Es una tabla de doble entrada que tiene esa característica. Entramos por los grados de libertad, nos vamos moviendo con un ojo mirando esta fila y con el otro ojo mirando la fila superior hasta que encontremos 0,95. En la intersección de la fila y la columna, 18012, es el valor que estamos buscando, 18012. Entonces, 1,80. ¿Ese número? No, 812, perdón, se me fue el 0. 8, 12. O sea, para una variable aleatoria que tiene distribución t de student con 10 grados de libertad, el valor que acumula el 95% del área es 1,812. Y así podríamos calcular el área, la probabilidad para cualquier número, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que la probabilidad de que t sea mayor a 1,812, ese complemento de esta va a ser igual a 0,05. O sea, el área que está, digamos, esta área chiquitita que veo acá es solamente el 5% del área total bajo la curva. Y así se trabaja con la tabla de probabilidades, muy sencilla, y nos va a permitir a nosotros, entre otras cosas, calcular intervalos de confianza para la media de una población normal sin varianza, con varianza desconocida. Bien, nos queda
Y los grados de libertad, ¿qué entendemos por grado de libertad? Miren, el concepto de grado de libertad es bastante complejo. Nosotros vamos a dar una idea aproximada de lo que es, ¿no? Una idea aproximada, pero no tan, bastante aproximada, ¿no? El concepto de grado de libertad generalmente está asociado al cálculo de varianzas. Ustedes recordarán que la varianza muestral para una muestra de tamaño n se calculaba de la siguiente manera, como la sumatoria desde igual a 1 hasta n de xy menos x raya al cuadrado sobre n menos 1. Ahí apareció un grado de libertad. Entonces, supongamos que yo en un problema real yo quiero calcular la varianza, ese cuadrado. Tengo que calcular ese cuadrado. ¿No? Buenas tardes. Disculpe, pero está silenciado, no se lo escucha. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan ahora, gente? Ahora sí, profe. Sí, no sé qué pasó. Bueno, estamos con los grados de libertad. Llegaron a entender a escuchar esa parte, ¿no? Entonces habíamos dicho que lo que teníamos que definir o ver el último concepto que nos quedaba por ver era el de grado de libertad. Entonces, como le había dicho, los grados de libertad están muy relacionados con el concepto de varianza. Entonces, la varianza muestral habíamos dicho que se definía de esta manera. Y acá están los grados de libertad, ¿no? Entonces, supongamos, habíamos dicho que queremos calcular la varianza muestral en un problema en particular. Entonces, tomamos una muestra de tamaño n y con esta fórmula la calculamos. Ahora, previo al cálculo de ese cuadrado, primero lo que tengo que calcular es x raya. Entonces el proceso sería así, tomo la muestra de tamaño n, calculo el valor de x raya y una vez que tengo el valor de x raya, aplico la fórmula esta para poder calcular la varianza. Este valor de x raya, ustedes saben que estima mu. X raya es el estimador de mu. Entonces, para poder calcular la varianza, primero tengo que calcular o estimar un parámetro, perdón. Para calcular la varianza muestral, primero tengo que estimar un parámetro, que es mu, a través de x raya. ¿Cuenta? Entonces, los grados de libertad lo podemos definir, generalmente se lo llama acá, como la diferencia que hay entre el tamaño de la muestra que yo voy a utilizar para calcular ese cuadrado, menos el número de parámetros que tengo que estimar para poder calcular ese cuadrado. ¿Se entiende? N-1 se le diría así. Es el tamaño de la muestra menos el número de parámetros, 1 en este caso, que tengo que estimar, en este caso por X raya, para poder calcular la varianza. Así se van a ver ustedes, los que cursen estadística 2, algún licenciado, que hay otras varianzas que tienen otro grado de libertad. Por ejemplo, K igual a n-2. ¿Qué significa eso? Que para calcular esa varianza, vamos a ponerle así B, esa varianza, primero tenemos que estimar dos parámetros de la población y después hacer el cálculo correspondiente para encontrar la varianza. Así podríamos definir los grados de libertad, como el número, reitero, como la diferencia entre el tamaño de la muestra menos el número de parámetros que tengo que estimar
1 en este caso, para poder calcular la varianza muestral. Los estadísticos se dieron cuenta que si a esta diferencia que está acá la dividimos por n-1, que son su grado de libertad, obtenemos la mejor estimación de la varianza. Y con esto nosotros estimamos sigma cuadrado. O sea, procediendo de esta manera, S cuadrado es el mejor estimador de sigma cuadrado. Y esa sería una idea, digamos, de lo que podemos considerar como grado de libertad. ¿De acuerdo? Bien, una vez hecho esa aclaración, habíamos visto entonces que si de una población distribuida normalmente con varianza desconocida, distribución normalmente y varianza desconocida, se toman muestras aleatorias de tamaño n, la variable t, x raya menos mu s raíz de n, tiene distribución t con n1 menos n menos 1 grado de libertad. Ese es un resultado que se ve en estadística superior. Nosotros simplemente lo enunciamos. Reitero, de una población normal, tomamos normal con varianza desconocida, tomamos muestra de tamaño n. Esta variable aleatoria, x raya menos mu s raíz de n, fíjese que acá aparece s, no sigma, tiene distribución t de Student con n menos 1 grado de libertad. O sea que la gráfica o el gráfico de esta función de densidad, si esto es t, sería una cosa como esta que está acá. Entonces hacemos el mismo planteo que habíamos visto para el otro intervalo de confianza que construimos en la clase pasada. Podemos plantear este enunciado de probabilidad e interpretarlo, es decir, ¿qué significa esto? Supongamos que esto es 0,95, es un nombre. Entonces, si esto es 0,95, quiere decir que para cada muestra aleatoria, si tomamos todas las muestras aleatorias posibles de la población y construimos los valores de esta variable aleatoria, en el 95% de los casos, el valor de la variable va a estar entre t y menos t, entre menos t y t. Estos t y menos t lo elijo simétricamente respecto de 0. Muy parecido a lo que hicimos con la distribución normal estándar. Solo que ahora en vez de la z utilizamos la t. Si trabajamos esta expresión que está acá adentro y hacemos lo mismo que hicimos en la clase pasada, o algo parecido a lo que hicimos en la clase, llegamos a esta expresión que está acá. Probabilidad, fíjense que cambió en esta expresión con la anterior, con lo que vimos en la clase pasada, que acá aparecía z, o sea, menos z y z. Acá aparece t, porque estamos trabajando con la distribución normal, la distribución t de Student. Entonces, lo que decía, si acá, por ejemplo, es 0,95, fijamos esta probabilidad en 0,95, repetimos la experiencia un gran número de veces, el evento este que está acá, lo estoy subrayando acá, va a ocurrir en el 95% de los casos y solamente en un 5% no va a ocurrir el evento. Entonces, si ahora, como habíamos dicho en la clase pasada, cuando uno estima un parámetro poblacional no toma muchas muestras, toma una sola. Entonces tomamos una muestra y con esa muestra calculamos el valor de x raya, le vamos a llamar x raya 0 para diferenciarlo de este. O sea, este es un valor de la variable aleatoria media muestral. Y además calculamos S sub 0, o sea, la desviación estándar muestral. Para eso tenemos que calcular la varianza muestral y después sacar la raíz cuadrada. Encontramos esta expresión que está acá. Fíjense que acá estos ya son números reales. Por eso no puedo escribir probabilidad. Acá sí, porque x raya es una variable aleatoria. Pero acá ya una vez que tiene valor, si tienen valor esta variable aleatoria y esta variable aleatoria, esto ya deja de ser una variable aleatoria para convertirse en un número real. Entonces ya no podemos hablar de probabilidad y por eso hablamos de confianza. Este intervalo se puede escribir en forma abreviada de la siguiente manera: x sub 0 raya más menos t, ese es 0 raíz de n. A ver. El intervalo, vamos a ponerlo acá. Y una forma más cómoda de escribir intervalos, más económica, más que cómoda. Habíamos dicho que el intervalo se puede escribir así, ¿no?
x0 más menos s, perdón, t raíz de s. Espere un segundito, me está faltando la t. T S raíz de n. Entonces, si vamos por el signo menos, ¿qué vamos a tener? El límite inferior de confianza, que va a ser igual a x0 menos t s raíz de n. Si vamos por el menos y si vamos por el más, vamos a tener el límite superior de confianza. x0 más t s raíz de n. Por eso es una forma más económica de escribir el intervalo así. Ustedes escríbanlo como les parece. La interpretación es exactamente la misma que vimos en el caso de la clase pasada. Es decir, ¿cómo interpretamos esto? Bueno, como dijimos hoy, digamos, si nosotros tomáramos todas las muestras posibles y haríamos, calculáramos estos intervalos, en el 95% de los casos la media estaría comprendida entre este valor y este, o sea, entre este valor que ya calculamos y este que está acá. ¿Y por qué se llama intervalo de confianza? Bueno, porque confiamos, tenemos fe, digamos, una cuestión de fe si se quiere, de que este intervalo, este único intervalo que nosotros construyamos, es uno del 95% que tiene la media mu como punto propio. Esa es la interpretación. Y vamos a un ejemplo. Entonces, este es un ejemplo del material. En la siguiente tabla se muestran los registros de las mediciones del tiempo en minutos que tardaron 15 operarios para familiarizarse con el funcionamiento de una máquina recientemente adquirida por la empresa. Suponga que la variable tiempo transcurrido en familiarizarse con el uso de la máquina tiene distribución normal. Entonces se tomaron 15 operarios, se los hizo probar la máquina y el primer operario tardó 3,4 minutos en aprender a usarla, ¿no? El segundo 2,8, 4,4 y así sucesivamente. 15 observaciones. Entonces dice, acá el primer punto dice, estima el tiempo promedio poblacional mu requerido por todos los operarios, lo que les llevaría a todos los operarios de la empresa familiarizarse con el uso de la máquina a partir de un intervalo de 95% de confianza. O sea, lo que tenemos que hacer es estimar mediante un intervalo de confianza al 95% el tiempo promedio que tardarían todos los operarios de la empresa, no los 15, sino todos, en familiarizarse con el uso de la nueva máquina adquirida por la empresa. Y esta pregunta es interesante. El instructor considera que el verdadero tiempo promedio requerido por todos los operarios de la empresa que recibirían instrucción acerca del funcionamiento de la máquina está por encima de los 5 minutos. ¿Qué puede decirse de esta afirmación a partir de los resultados del punto anterior? Bueno, son dos cosas. Primero, estimar y después ver si a partir de esa estimación nosotros podemos decir algo de esta segunda pregunta acá. Primer punto. Entonces tenemos una muestra de 15 observaciones y que queremos construir un intervalo de confianza al 95%. Veamos los datos. Para poder hacer, ¿qué es lo que tenemos acá y qué es lo que no tenemos? Lo que no tenemos es la varianza de la población. Acá no aparece como dato la varianza de la población, no aparece. Lo único que aparece como dato es el tamaño de la muestra, los tiempos que tardaron esos 15 operarios en familiarizarse con el uso de la máquina, y a partir de eso tenemos que contestar la pregunta. Entonces, mu, tenemos que estimar mu. Bien, hay dos formas de hacerlo, puntual y por intervalo de confianza. A ver, ¿dónde está? Entonces, primer punto. Con la muestra que nosotros tenemos de 15 observaciones, podemos calcular x0 raya, que sería una estimación de mu. Esa estimación, o sea, lo que hago es como ustedes ya conocen, ¿no? Espera.
Es decir, lo que estoy tomando estas observaciones, estoy calculando la media muestral. Entonces, ¿cómo calculo? 3,4 más 2,8 más 4,4 más 4,8 dividido por 15. Y eso nos da 3,79. Entonces, este 3,79 es el tiempo promedio que tardan los 15 operarios en aprender a usar la máquina. Y si nosotros quisiéramos, podríamos proyectar o inferir que este sería el verdadero, o esta mu que nos piden que estimamos. O sea, acá. Esta mu que se nos pide que nos estimemos, podríamos decir que no conocemos cuál es su valor, pero rondaría alrededor de los 3,8 minutos aproximadamente. Eso sería una estimación puntual de mu. Pero si tomo otra muestra, estos valores que están acá arriba van a ser con seguridad diferentes. Entonces ya no voy a tener 3,79, sino voy a tener otro valor. Y para otra muestra, otro valor. Entonces, este 3,79, la pregunta que deberíamos hacer no ¿es un valor próximo a mu o no? Y no lo sabemos, no lo podemos saber. Entonces, para eso vamos a tratar de construir un intervalo de confianza para mu. Otra cosa que tenemos que calcular, fíjense en la fórmula que nosotros habíamos dado para estimar mu por medio de un intervalo de confianza bajo estas condiciones, necesito este valor y necesitamos S0, que es la estimación de la varianza poblacional, la desviación estándar poblacional. Epa. Ahí está. Estimamos, bueno, y esto lo estimamos con la fórmula de varianza muestral que ustedes ya conocen, ¿no? Mismo que está acá. Tengo que tomar cada observación individual, restarle la media, elevarla al cuadrado. La segunda observación, restarle la media, elevarla al cuadrado. La última observación, restarle la media, elevarla al cuadrado, dividir por 15 menos 1, logrado libertad. Eso nos da 0,9409. Bien. Si saco la raíz cuadrada de este valor, si obtengo la raíz cuadrada de este valor, 0,9409, 0,97. O sea que la desviación estándar estimada es 0,97. Este valor se puede también utilizar como una estimación de sigma, que la desconozco. Bien, entonces, como el intervalo de confianza es de 95% de confianza, los valores t y menos t son menos 2, estos que están acá, menos 2,1448 y 2,1448. Esto sale, digamos, de este valor y de consultar en la tabla las probabilidades respectivas. Se calcula, se trabaja como si fuera con la distribución normal estándar, pero con la t, ¿no? Se trabaja con la tabla t. Reemplazamos los valores en la fórmula que está acá atrás. Esta fórmula que está acá atrás, podríamos utilizar esta, pero utilizamos la más completa. Y fíjense, acá va la media, 3,79, que es esta media que está acá. Estos son los valores t menos t. Bueno, fíjense, los t para 14 grados de libertad son menos 2,1448 y más 2,1448. Acá está el positivo y acá está el negativo. Dividido por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Hacemos los cálculos y encontramos que el siguiente intervalo de confianza, 3,25, 4,32. Este es el límite inferior de confianza y este es el límite superior de confianza. ¿De acuerdo? Y hay que interpretar ese valor. Entonces, nunca vamos a estar seguros, 100% seguros, de que nuestra estimación sea muy buena o sea excelente. Lo que sí podemos decir de que existe una probabilidad bastante alta, 0,95, o sea, esto arranca, digamos, de considerar acá 0,95, ¿no? O sea, es muy probable que nuestro único intervalo que calculemos diga que la media que desconocemos sea el tiempo promedio que tardarían todos los operarios
tiempo promedio que tardarían todos los operarios, no los 15, sino todos los operarios que trabajan en la empresa en familiarizarse con el nuevo uso de la máquina, el uso de la nueva máquina ronda entre los 3,25 minutos y 4,32 minutos, con una confianza del 95%. O sea, estamos bastante seguros de que aun cuando nosotros no sepamos exactamente cuál es el valor de la media muestral, poblacional, si algún valor que ronde entre este valor y este valor con esta probabilidad. O sea, bastante probable. Pero ¿por qué digo que la incertidumbre nunca se agota? Porque por ahí podría ser uno de los que no está dentro del 95%, sino que son los del 5% que dice que la media no va a estar en este intervalo, estará en otro intervalo. Pero bueno, digamos, las cartas están a nuestro favor porque fijamos una probabilidad bastante grande. Y con eso quedaría terminado el primer punto. Ahora, con este punto, vamos a analizar la segunda pregunta. El instructor tiene la opinión que el verdadero tiempo promedio requerido por todos los operarios de la empresa en recibir instrucción acerca del funcionamiento de la máquina estará por encima de los 5 minutos. ¿Qué puede decirse de la afirmación a partir de los resultados anteriores? Volvamos a nuestro resultado. Entonces, vamos a abrir nuestra pizarrita. Entonces, nosotros hemos encontrado que el verdadero tiempo promedio que tardarían todos los empleados de familiarizarse con el uso de la nueva máquina es algún número comprendido entre 3,25 y 4,32 minutos. Una confianza de 0,95. Si voy a hacer un gráfico muy a mano alzada, nada preciso, pero solamente un gráfico ilustrativo. Entonces, vamos a suponer, lo que estamos diciendo es que, pongo acá el valor 3,25 y acá, estoy tratando de expresar gráficamente esta afirmación que está acá, el intervalo, 4,32. Entonces, nuestra mu que nosotros desconocemos, según lo que dice el intervalo anterior, es algún valor que está ubicado en este intervalo acá. Digamos que esté acá. Bastante probable que ocurra eso. Ahora, el gerente dice de que él sospecha, no sé de dónde, de que el verdadero tiempo promedio, a ver, si el verdadero, si no, a ver, ¿qué dice el gerente? Para no meter la pata. El instructor considera que el verdadero tiempo promedio requerido está por encima de los 5 minutos. Por encima de los 5 minutos. Él dice que el verdadero tiempo promedio es un punto que está por encima de 5. Si esto es 4,32, 5, digamos, está por acá. Es algún punto que es 5 o más, pues está por encima de los 5 minutos. Entonces, ¿qué podemos decir de la afirmación del gerente a partir del intervalo que nosotros encontramos? Y parecería ser que el gerente está equivocado, porque el extremo superior de nuestro intervalo, este es el extremo inferior y este es el superior, es un número real que está por debajo de los 5 minutos. Y esta estimación la estamos haciendo con una certeza bastante grande, dado el valor que le pusimos a 1 menos alfa. Entonces, podríamos decir de que el gerente, en principio, y a partir del resultado
encontrado de este intervalo estaría equivocado, porque su afirmación dice que en promedio tardaría todos los empleados 5 minutos o más. Y nosotros estamos diciendo de que el verdadero promedio en realidad está entre 3,25 y 4,32. Por lo tanto, podríamos decir que el gerente se equivoca. ¿Entiende? Esa sería la conclusión a la que arribaríamos en este problema. ¿Se entiende? Bien. Hay una serie de conceptos más acá, digamos, que todo esto lo van a ver en la práctica. Todo lo que yo me estoy salteando acá, lo van a ver en la práctica, así que, y están en la punta, así que lo vamos a dejar vamos a dejar que la práctica lo desarrolle. Son cuestiones prácticas, así que vamos a dejar que la práctica la desarrolle, así no cargamos tanto la teoría. Bien, el último punto que vamos a ver hoy es la estimación de la proporción poblacional. La proporción es es otro de los parámetros que más se utiliza en estadística descriptiva. Fíjense, podría ocurrir que un investigador de mercados pueda estar interesado en estimar la proporción de personas de una ciudad o de consumidores de una ciudad que prefieren cierta marca de hierba. Así que, ¿qué porcentaje de consumidores de hierba prefieren la marca que yo estoy estudiando? Eso es un claro ejemplo. En el mercadeo se utiliza mucho la proporción. ¿Qué proporción de una población tiene determinada característica? Eso es la proporción. Acuérdense que tiene determinada característica se traduce en número de éxitos. ¿Qué proporción de éxitos tiene la población que nosotros estamos estudiando? Otro ejemplo, que ahora lo vamos a ver apuñado con el tema de las elecciones, próximas elecciones, un candidato político a la intendencia de una ciudad puede estar interesado en estimar la proporción de ciudadanos que van a votar por su fórmula en las próximas elecciones municipales. ¿Qué proporción del padrón total estaría de acuerdo en votarlo al candidato? Por ejemplo, donde se debería estimar la proporción. Ahora, como todo parámetro, la proporción se puede estimar puntualmente y por medio de un intervalo de confianza. A ver, supongamos, vamos al caso del analista de mercado. Él quiere saber, P, ¿cuál es este valor? La proporción, perdón, P, de todos los consumidores de hierba de esa ciudad, de todos, ¿qué proporción prefiere su marca? Entonces, él tiene la siguiente posibilidad: entrevistar a todos y cada uno de los consumidores de hierba de la ciudad, a todos los consumidores de hierba que toman hierba, como denominador de X, donde X es el número de éxito. Es decir, supongamos que la ciudad tiene 1.000 habitantes, poner chiquito para no equivocarme. 1.000 habitantes o mil consumidores de hierba, por ponerlo, porque estamos viendo los que consumen hierba. Y él encuentra que de esos 1.000, haciendo la encuesta o lo que sea, 20 o 200 consumen su marca de hierba. Entonces, como estoy entrevistando a todos los consumidores de hierba de la ciudad, toda la población, la proporción de esos 1.000 que consumen la marca de hierba, nuestra marca de hierba, es 200 sobre 1.000, 0,20, o sea, el 20% consume nuestra marca de hierba. Pero para eso tenemos que entrevistar a todos los consumidores. ¿Y qué pasa si acá yo pongo 1.000.000? Entrevistar a 1.000.000 de personas y preguntarle qué tipo de marca de hierba consume ya es un trabajo que resulta en general imposible por razones de costo y de tiempo. Y estamos hablando de una población de nada, digamos. Si son 10 millones ya cambia peor todavía.
Entonces, este parámetro, la proporción poblacional, puede estimarse, como todo parámetro, de dos maneras. Actualmente, y por medio de un intervalo de confianza. ¿Cómo estimaríamos puntualmente la proporción poblacional? ¿Cómo estimaríamos puntualmente este valor que está acá? Bueno, como se estima puntualmente cualquier parámetro poblacional. Los pasos que se seguirían acá. Entonces, para realizar una estimación puntual de la proporción P que desconocemos, deberíamos proceder de la siguiente manera. Seleccionar una muestra aleatoria de tamaño n en la población. Si la población es de 1.000.000, supóngase una muestra aleatoria de 100, no de 100 o 100, 150, digamos, pero una fracción siempre de la población. Se cuenta el número de éxitos X en la muestra, es decir, de las 100, ¿cuántos son éxitos? Es decir, ¿cuántos de esos entrevistados consumen nuestra hierba o votarían al candidato? Éxito es eso, ¿no? Calculamos la proporción muestral, o sea, ustedes recordarán, ya lo hicimos en la primera unidad, la proporción muestral es el número de éxitos en la muestra dividido el tamaño de la muestra, y este valor se toma como una estimación de la proporción poblacional que desconocemos. Así se calcularía o se estimaría puntualmente la proporción de una población, la proporción de éxito de una población. Bien. Y nuevamente los problemas que tiene cualquier estimación puntual. Hay un solo parámetro que tenemos que estimar, que es P, y hay una estimación posible para cada muestra de tamaño n que nosotros consideremos en la población. Entonces hacemos la estimación y bueno, y este número que obtuvimos acá, ¿es una buena estimación en términos estadísticos o una mala estimación? No lo sabemos. Entonces la otra forma de estimar el parámetro y de alguna manera encajonar, acotar, digamos, la verdadera palabra, la incertidumbre que tenemos es mediante un intervalo de confianza. Bien, yo le voy a dar el resultado final de la historia, porque es más de lo mismo lo que vimos hasta ahora, pero la cosa es más o menos así. Este es el intervalo que nosotros vamos a utilizar. Vamos a poder utilizar esta fórmula que está acá. Después vemos que cada una, siempre y cuando n por p raya y n por q raya sean mayores a 5. ¿Qué es p raya y qué es q raya? P raya es la estimación de p, la estimación puntual de p que nosotros obtenemos con una muestra de tamaño n. Y q raya, fíjense que está definido como 1 menos p raya, es la probabilidad, no la probabilidad, la proporción de fracasos. Esto es la proporción de éxitos y esta es la proporción de fracasos. Esto estima P, la población, y esto estima Q en la población. Y siempre que n por P raya y n por Q raya sea mayor a 5, podemos utilizar esta fórmula. Esta fórmula la utilizaríamos en el caso de que la muestra la obtenemos de una población y la muestra es con reposición. Con reposición. Si la muestra es sin reposición de una población finita de tamaño n, a este valor que está acá hay que agregarle la raíz cuadrada de reconocerán este factor que está acá, el factor de corrección para poblaciones finitas. Esto lo mismo lo van a ver en la práctica cuando ustedes estimen la media para una población finita y cuando el muestreo se hace sin reposición. Siempre en esos casos hay que agregarle la raíz cuadrada del coeficiente de corrección para poblaciones finitas. Entonces esto es población, muestras con reposición y estos son muestras sin reposición. Esta fórmula que está acá. P es la estimación, ahora con el ejemplo le va a quedar más claro. Esto es la estimación de P y esto es la estimación de Q. O sea, esto es propiedad, porcentaje o proporción de éxitos y esto es proporción de fracaso. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a utilizar esta fórmula que es la más completita.
Una cadena de supermercados, esto también es un ejemplo que está en el material. Una cadena de supermercados cuenta con 10.000 poseedores de una tarjeta de crédito emitidas por la empresa a quienes se les factura los gastos de cada mes. O sea, la empresa le da 10.000 tiene 10.000 poseedores de la tarjeta de crédito del banco, de la cadena. Acá es común, acá, que sé yo, no Mercado Libre, ¿cómo se llama? Chango Más, le da una tarjeta, digamos, no es un supermercado, es un mayor, sí, podríamos considerarlo como un supermercado a veces mayorista, pero bueno, es un comercio que le da al que quiera una tarjeta para consumir en sus locales, ¿no? Entonces, una cadena de supermercados cuenta con 10.000 poseedores de una tarjeta de crédito emitida por la empresa a quienes se les facturan los gastos cada mes. El administrador de dicha tarjeta quiere estimar la proporción de clientes poseedores de la tarjeta que asistirían a los supermercados de la cadena si estuvieran abiertos los días domingos. Esa es la pregunta que quiere responder el investigador. Para ello toma una muestra aleatoria sin reposición de 100 poseedores de tarjeta, de estos 10.000 toma 100, y encuentra que 60 éxitos indicaron que comprarían los días domingos. Esos son éxitos, porque él lo que quiere saber es la proporción de personas poseedores de la tarjeta que comprarían en el supermercado si estaría abierto el comercio, ¿no? Entonces, esto sería éxito. 40 sería fracaso de estos 100. El administrador quiere obtener una estimación puntual y por medio de un intervalo de confianza del 99% de confianza de la proporción de poseedores de la tarjeta que asistirían a los locales de la cadena si estuvieran abiertos los días domingos. O sea, tenemos un comercio que le entrega a sus clientes, al que quiere, ¿no?, una tarjeta para que consuma en el local. Lo que quiere hacer el investigador es la proporción de esos 100, es decir, la proporción de esos 100 que comprarían en los supermercados si estaría abierta los días domingos. Entonces, una manera de hacer es lo siguiente: tomar los 10.000, preguntarle a los 10.000 quiénes concurrirían al comercio los días domingos y hacer el cociente entre el número de personas que le respondieron que sí en la población dividido los 10.000. Eso sería P, la proporción poblacional. Porque como son muchos, lo que hace el investigador es tomar 100 de estos 1.000 y con eso estimar P. Entonces, los datos son los siguientes: tamaño de la población, 10.000. La muestra, 100. Sin reposición. Es decir, número de éxitos, 60. O sea, de estos 100, 60 dijeron que sí comprarían. Estos son los éxitos. Entonces, la proporción estimada, ¿con esto qué hacemos? Con esto estimamos P. Hacemos 60 sobre 100 me da 0,60. Entonces, la estimación puntual de la proporción poblacional de clientes poseedores de la tarjeta que asistirían al comercio los días domingos es 0,60. Esto es una estimación puntual de esa proporción que desconocemos. Y estos serían los fracasos. O sea, el 40% dice que no asistiría. Lo hacemos por diferencia. 1 menos 0,60 nos da 0,40, ¿no? Además, acá me faltó un igual. Acá habría que poner un igualito. Si hacemos el cociente entre el tamaño de la población y el tamaño de la muestra, perdón, el cociente entre el tamaño de la muestra, ahora sí, y el tamaño de la población, acá hice cualquier cosa, no me hagan caso. Acá lo que quise poner, eso es lo que hicimos acá. Si hacemos los cálculos, todos los cálculos posibles, vamos a encontrar este intervalo de confianza: 0,47, 0,72 con una confianza del 99%. Entonces, ¿cómo interpretaríamos ese resultado? No sabemos exactamente cuál será la proporción poblacional de esos 10.000, de todos esos 10.000, cuáles serían los que
iría, qué cantidad asistiría al comercio los días domingos si estuviese abierto. No lo sabemos, pero estamos bastante seguros, fíjense el nivel de confianza que le atribuimos, de que es algún número entre el 47% o 47,4% y el 72,5% con una confianza del 99%. Acá es 99%. Entonces, esa sería la interpretación que nosotros le daríamos a este intervalo de confianza. Entonces, este 0,60 es una estimación de la proporción poblacional de estos 10.000 poseedores de tarjeta que acudirían al comercio los días domingos. Y esta es la estimación por intervalo. Siempre no estamos seguros cuál es el valor de P, pero acá tenemos más acotada la incertidumbre, entre 47,5 47,4% y el 72,5%. Entre esos valores estaría el valor de P que nosotros queremos estimar. Bueno, vamos a dejar por hoy ahí nomás. Y si no hay alguna pregunta, nos vemos en la próxima clase. ¿Hay alguna pregunta que quedó? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos la próxima Profe, semana. ¿el Sí, lunes tenemos teoría o práctica? voy a hablar con la gente de práctica y le definimos por un mensajito, ¿le parece? Ah, buenísimo. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, que tengan un buen fin de semana, gente. Pleno de estudio. Hasta luego. Hasta luego, profesor.